Bien, entonces, vamos a terminar con reino animalia. Nos quedaba a nosotros la última partecita, que era la de los celomados. Habíamos alcanzado a ver acelomados y pseudocelomados. Y nos queda la última partecita, que es la de los celomados. Como dijimos, cuando nosotros hablamos de celomados, hablamos de animales que tienen un celoma verdadero. Eso quiere decir que tienen una cavidad llena de líquido dentro del mesodermo. Si ustedes se acuerdan, en la imagen que nosotros vimos, la cavidad se encontraba dentro del mesodermo, no entre el mesodermo y el endodermo. Si ustedes se acuerdan de esta imagen, los celomados tenían su cavidad dentro del mesodermo. En cambio, el pseudocelomado, que lo vimos el otro día, la cavidad está entre el mesodermo y el endodermo, es decir, la cavidad está acá. Los dos son cavidades llenas de líquido. Lo que cambia es la posición de la cavidad. Entonces, acá la tengo dentro del mesodermo. Esto es lo que se llama el celoma verdadero. Entonces vamos a empezar con estos animales celomados. Ustedes no van a ver todos. La facultad les pide solamente algunos de los celomados. Entonces, más que todo, las clasificaciones es lo que ven dentro del grupo de los celomados. La primera subdivisión o subclasificación que hacemos es en protostomados y deuterostomados, dentro de los celomados. Esto está relacionado principalmente con qué estructura se desarrolla a partir del blastosporo y después cómo se segmenta el huevo. Es decir, nosotros cuando producimos la unión del óvulo con el espermatozoide, se produce lo que se llama un embrión o cigoto. A partir de ahí va pasando ese embrión por distintos estadios. Mórula, ya lo van a ver en el embrionario, y después finalmente por el estadio de blástula. Cuando llegamos al estadio de blástula, que es un estadio embrionario, esa blástula tiene un poro que se llama blastosporo, que es básicamente la comunicación de la blástula, o sea, en realidad de una cavidad que tiene dentro, que se llama blastocele, con el exterior. Entonces, si de ese poro se forma el ano, yo digo que es deuterostomado. Si de ese poro se forma la boca, yo digo que es un protostomado. A su vez, también cambian en la forma en que se segmenta el huevo. ¿Por qué? Porque el deuterostomado tiene una segmentación radial del huevo, mientras que los protostomados una segmentación en espiral. Acá un poquito les pusimos las diferencias. Fíjense que ahí les muestran el blastosporo, que es justamente ese orificio que comunica el blastocele con el exterior, y a partir de ese blastosporo se puede formar la boca o el ano. Y eso es una de las características que determina si el animal es deuterostomado o protostomado. Segunda característica, la forma en que se segmenta el huevo, si es en espiral o en forma radial. Eso también es otra diferencia. Otra diferencia, esperen que alguien quiere entrar, otra diferencia que tenemos es, como les dice acá, es la forma en que el celoma forma, diríamos nosotros, las estructuras. Espérenme un minutito que a mí se me trabó el power, no sé si ustedes lo siguen viendo, pero a mí acá se me trabó. Sí, sí, se ve. Sí, se ve. Bien, esperen que ahí está. Fíjense, la tercera característica que ustedes tienen ahí es cómo se forma el celoma. Es otra diferencia también para distinguir protostomado de deuterostomado. En el protostomado el celoma se forma por partición del mesodermo. Es decir, el mesodermo, que si se acuerdan era la parte del medio, diríamos, del embrión, la capa del medio, el celoma se forma por partición del mesodermo embrionario. Eso pasa en los protostomados. En cambio, en el deuterostomado, el celoma se forma por evaginación del intestino primitivo. Entonces esa es otra diferencia entre ambos. Fíjense, acá les están mostrando el mesodermo, ¿sí? Estos se forman por el celoma, se forma por partición del mesodermo,
mientras que acá se forma por evaginación del intestino primitivo. Entonces, estas son como las diferencias más significativas entre los deuterostomados y los protostomados. Dentro del protostomado, nosotros vamos a tener un grupo que nosotros no vemos, porque la facultad no los pide, que son los moluscos, los anélidos, los artrópodos. Todo este grupo ustedes no lo ven. Nosotros vemos este grupo que son los deuterostomados, donde vamos a tener el filum Ketognathos, hemicordados, equinodermos y cordados. Y puntualmente nos vamos a concentrar en los cordados. Entonces, como les dice acá, los protostomados no los vamos a ver. Entonces, nosotros nos vamos a concentrar únicamente en el filum de los cordados. ¿Cuál es la característica principal? Que tienen notocorda. Esa es la característica que distingue a los cordados. Pero, además, tienen otras características más, como el cordón nervioso dorsal hueco, las hendiduras faringiobranquiales y la cola posanal. Vamos a ver cada una de estas. Acá está la imagen, para que tengan una idea. Fíjense, acá está la notocorda, que es esto que tienen acá como marroncito. Acá está el cordón nervioso dorsal, que es esto que tienen acá amarillo. Acá está la cola posanal. Y acá tenemos las hendiduras faringiobranquiales. Estas son las 4 características típicas del filum de los cordados. Entonces, ¿qué significa la presencia de notocorda? Es una estructura flexible que se encuentra entre el tubo digestivo y el cordón nervioso. Miren acá. Acá está el cordón nervioso, ¿sí? Y acá está lo que vendría a ser el tubo digestivo. En el caso de nosotros, esta notocorda queda reducida después a restos que son los discos intervertebrales. ¿Para qué sirve? Sirve para soporte y, como les dije, solamente se mantiene esa notocorda en peces añatos y cartilaginosos. En los demás, eso se va cada vez como disminuyendo más, cada vez van quedando residuos y en nosotros aparecen restos de notocorda que son los discos intervertebrales. Solamente en los peces añatos y cartilaginosos permanece hasta lo que vendría a ser el estadio adulto de ese individuo. ¿Qué significa el cordón nervioso dorsal hueco? Acuérdense que dorsal significa en la parte posterior. Bueno, este cordón es a partir de donde se va a desarrollar el sistema nervioso. En la imagen que nosotros vimos, ese cordón nervioso es lo que está acá. Esta es la parte dorsal. Las hendiduras faringiobranquiales son las que se transforman en aberturas comunicadas hacia el exterior. Y la cola posanal, en la mayoría o en algunos, se pierde, por ejemplo en nosotros, lo perdemos durante el desarrollo embrionario. Hay otros animales que lo mantienen, esa cola posanal, hasta el estado adulto. Entonces, estas 4 características son las del filum de los cordados. Pero dentro de los cordados, nosotros nos concentramos en el subfilum craneado, por más que no es el único subfilum que vemos, porque en realidad hay 3 subfilums: cefalocordados, urocordados y craneados. Nosotros nos concentramos en los craneados y puntualmente en los vertebrados. Pero ¿qué características tienen los craneados? Y acá van a ver que hay muchas características que son muy opuestas. Por ejemplo, yo les digo branquias para respirar o pulmones, y claramente hay una diferencia abismal. Sí, obvio. Lo que pasa es que dentro del subfilum de los craneados tenemos muchas clases distintas. Entonces yo no puedo decir todos los craneados tienen pulmones, porque no es así. O, bueno, todos los craneados tienen, no sé, sistema vascular cerrado doble, completo. Y no es así. La realidad es que algunos tienen simple, otros tienen doble completo y otros doble incompleto. Entonces van a ver que acá, en estas características que les pusimos acá, hay muchas que son como muy generales. Puede ser poiquilotermo o miotermo, y sí, son las 2 opciones que hay, ¿verdad? O regulan o no regulan la temperatura. Pero es porque dentro del subfilum de los craneados hay muchas clases distintas. Entonces, ¿qué características encontramos? Que tienen una columna vertebral que recubre la médula, que tienen un cráneo, por eso se llama craneados, porque tienen un encéfalo protegido por un cráneo,
que la notocorda solamente va a quedar en peces añatos y cartilaginosos, en el resto queda como restos de notocorda, que solamente las hendiduras van a persistir, las faringiobranquiales, en los peces y en las larvas de los anfibios, que tienen epidermis y dermis, que tienen músculo liso y estriado, que pueden respirar por branquias o por pulmones, dependiendo del individuo. Y algunos en cierto estadio de su vida respiran por branquias y después por pulmones. Y respecto al sistema vascular, también tenemos como una gran amplitud, porque es un sistema vascular cerrado, pero puede ser simple, doble incompleto o doble completo. ¿Alguno se acuerda cuál es la diferencia entre los distintos tipos de sistema que pueden haber? Yo me acuerdo, por ejemplo, la diferencia entre abierto y cerrado, que abierto era cuando no tenían, por ejemplo, los vasos sanguíneos y estaba todo como junto, y cerrado cuando circula a través de vasos sanguíneos en un circuito, por ejemplo. Retorna al corazón, vendría a ser. Sale y retorna, bien. Pero ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, entre simple y doble? Y Porque, simple, perdón. ¿sí? ¿No? Está bien. Decime, te escucho. Yo voy a decir que simple, por ejemplo, puede ser que tengan como un solo corazón y todo un sistema, y doble como tenemos nosotros, tipo que tenemos como dos corazones en uno, comillas, comillas. Bien. ¿Y qué sería el sistema simple? ¿Cómo era el Estaba la simple? diferencia de cavidades que tenían. Muy bien. Perfecto, perfecto. Es decir, el sistema simple, ¿qué característica tenía? Lo tienen, por ejemplo, los peces. Bueno, ¿y qué característica? Solo La una sangre hace aurícula y un un circuito ventrículo y unido está uno. carboxigenada. Muy bien. O sea que la única sangre que llega al corazón, ¿cuál es? Bien lo que dijiste, Lucas, lo dijiste. ¿Cómo era eso? El tema del corazón. En un pez, por ejemplo, la sangre sale del corazón, va a las branquias, hace el intercambio, va al cuerpo y vuelve al corazón. Entonces, la sangre que llega al corazón, ¿cómo es? Y la que sale del corazón. ¿Sería sucia la que llega y limpia la que sale? ¿O algo En el caso así? del pez, es carboxigenada, porque acuérdense que ustedes tienen el corazón. Sale del corazón y va a las branquias. En las branquias es donde hace el intercambio. Libera dióxido, toma oxígeno, ¿verdad? Entonces, sale del corazón, va al cuerpo, cede en el cuerpo el oxígeno, y cuando retorna al corazón, ¿cómo retorna? Limpia, oxigenada. Piensen, si ya en el cuerpo dejó todo el oxígeno, Sucia. exactamente, Ay, es verdad, perdón. ¿se entiende? Es decir, por eso se llama sistema circulatorio simple, porque al corazón llega un solo tipo de sangre, no las dos como en nosotros. En nosotros llega la oxigenada y la carboxigenada, las dos llegan al corazón. Muy bien, como dijeron, bueno, está dividido, en nosotros esas sangres no se mezclan, porque tenemos una circulación doble completa. El corazón tiene 4 cavidades, y esas 4 cavidades tengo un tabique en el medio que me separa lo que es la sangre sucia, como dijeron ustedes, de la sangre limpia, lo que sería la sangre carboxigenada de la sangre oxigenada. Entonces, dentro de los sistemas vasculares, igual ya los vamos a ver cuando veamos circulatorio, dentro de los sistemas vasculares también tengo como una gran diversidad, pero sí es verdad que todos tienen un sistema vascular cerrado, es decir, que hay conductos por los que la sangre sale del corazón y esos mismos conductos vuelven, obviamente, otros conductos, pueden ser arterias o venas, pero son conductos que otra vez lo traen al corazón. Entonces es como un sistema de cañerías, diríamos, que sacan la sangre del corazón y después vuelve al mismo corazón. Lo mismo pasa con la termorregulación. Hay algunos que regulan y otros que no. Hay algunos que son homeotermos y otros que son poiquilotermos. Entonces, por ejemplo, acá tenemos este cuadrito que es como una comparación entre las distintas clases, peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Primera diferencia, el tegumento. Obviamente tenemos los peces que tienen escamas, las aves que tienen plumas, los mamíferos que tienen pelos, los anfibios pueden tenerlo liso, pero generalmente tienen glándulas. Y respecto al aparato respiratorio, es un poco lo que yo les decía. Reptiles, aves y mamíferos tienen pulmones, los peces tienen branquias, y el anfibio, dependiendo del estado.
es decir, durante el estadio larval tienen branquias, pero durante el estadio adulto respiran por la piel y por pulmones. En respecto al aparato circulatorio, que es lo que estábamos hablando recién, tenemos simple para los peces, doble incompleta para anfibios y reptiles y doble completa para aves y mamíferos. ¿Qué significaba doble incompleta? ¿Que cuántas aurículas tengo y cuántos ventrículos? A ver si se acuerdan. ¿Sería un ventrículo y una aurícula? A ver, ¿cómo era eso? Nosotros, Para mí son dos aurículas y un ventrículo. exactamente, es decir, doble completa significa que tengo dos y dos. Dos aurículas, dos ventrículos. Doble incompleta, tengo dos aurículas y un solo ventrículo. Entonces, por eso se llama doble incompleta, porque la sangre, está mal decir como que se mezcla, pero la realidad es que no hay un tabique que me separe claramente la parte oxigenada de la parte carboxigenada de sangre que llega al corazón. Entonces, por eso se le llama doble incompleta. Y simple porque un solo tipo de sangre es la que llega al corazón, no las dos. Respecto a la termorregulación, tenemos todos casi poikilotermos, excepto las aves y los mamíferos, que somos homeotermos, con capacidad de regular la temperatura. Respecto a las estructuras excretoras, yo el otro día más o menos les estuve contando que el pronefro o protonefridio son las estructuras más simples de excreción que hay, que son tubos con ramificaciones que tienen poros y células que se mueven para tratar de mover el agua. Básicamente, en el caso de los protonefros o mesonefros, el mesonefro es como un poquito más evolucionado que el pronefro, pero no es un metanefro como lo que tenemos nosotros, que son estructuras más complejas de excreción. Ya lo van a ver cuando veamos excretor, pero van a ver que el metanefro es como la estructura excretora más evolucionada de las tres. Por eso solamente la tienen reptiles, aves y mamíferos. En cuanto a la reproducción, tenemos ovíparos para reptiles y aves, es decir, que ponen huevos, ovulíparos para peces y anfibios. ¿Qué significa ovulíparo? A ver, ¿qué significa ovulíparo? No es lo mismo que Ah, no contestamos. No, yo iba a preguntar si es lo mismo que ovovivíparo. No. ¿Qué significa ovulíparo? ¿Dónde se hace la fecundación? Ah, en el óvulo. Ovulíparo es que la hembra larga su gameta, el macho larga su gameta y la fecundación es externa. Eso es un ovulíparo. En el ovíparo, la hembra pone un huevo, distinto. Y en el vivíparo, directamente paremos crías vivas. Ya la cría nace formada, con algunas excepciones, obviamente, pero el vivíparo, la hembra pone directamente, la hembra nace el bebé y ya nace en desarrollo. Entonces, cambia no solamente a dónde se desarrolla ese individuo, sino también a dónde se produce la fecundación. En el ovulíparo, la hembra larga su gameta, el macho larga su gameta, y la fusión de esas gametas es externa. En cambio, en los mamíferos es interna esa fecundación. Ojo que hemos visto excepciones. Por ejemplo, las rayas son peces que ponen huevos. Entonces son ovíparos. Y después los tiburones son principalmente ovovivíparos y en menor proporción vivíparos. Y recuerden que los ornitorrinco y la equidna forman parte de lo que llamamos los mamíferos monotremas. Los mamíferos monotremas son mamíferos que ponen huevos, son ovíparos. Entre las diferencias que caracterizan a los mamíferos monotremas ponen huevos. Entonces, esas excepciones recuerden que tienen que saberlas. Y respecto a los anexos embrionarios, que básicamente son las membranas que rodean al embrión, y ustedes las terminan de ver cuando ven desarrollo embrionario, claramente podemos ver que en los mamíferos encuentro muchísimas más membranas embrionarias, extraembrionarias, que protegen a ese embrión, como amnios, alantoides, sacovitelino, y en algunos casos la placenta.
Nosotros somos mamíferos placentarios, entonces también tenemos una placenta. Hay mamíferos que no son placentarios y obviamente placenta no tienen. ¿Cuáles no tienen placenta? ¿Qué mamíferos? A ver, si se acuerdan de esto. ¿Se acuerdan los mamíferos marsupiales? Claro, los canguros y eso, que tienen la bolsa. Marsupio, exactamente. Bueno, los mamíferos marsupiales no tienen placenta, porque el embrión continúa el desarrollo dentro del marsupio. Entonces, no todos los mamíferos son placentarios, pero los que tienen placenta les denominamos placentarios, que es la capa, es otra de las membranas que está rodeando a ese embrión. Los marsupiales, cuando la cría nace, termina el desarrollo dentro del marsupio de la madre. ¿Ha quedado alguna duda de esto? ¿Algo que me quieran preguntar? No, Dani. ¿No? Bien. Bueno, entonces, ¿y de Animalia en general, de lo que hemos visto? ¿No? No. Bien. Bueno, No, por ahora no. vamos a llegar hasta acá con la teoría de reino animal.